Estoy estudiando lenguas extranjeras aplicadas. ¿Método de traducción o algo así? Perdona, yo solo he intentado adivinar. Es lo típico de siempre. Bueno, os voy a explicar. Yo estudio en todos los idiomas menos en francés, pero vivo en Francia. Sí, estudio, mis clases están en inglés, están en portugués, dentro de poco estarán en árabe también. La traducción está ahí, hay un poco de traducción, pero no es lo más importante. Un prejuicio que tenía antes de que te vayas a Francia o antes que tengas contacto directo con los franceses. Okay. Eso no es solo con los franceses, yo voy a decir con las personas en plan blancas. Yo siempre decía que ellos no saben cocinar, porque para mí, mi país, cocinan muy bien. Ya ha sido tipo, para mí ellos no saben cocinar, pero al llegar ahí, hay platos en Francia que sinceramente me los dais de comer y estoy personal. Había escuchado que tienen 365 quesos, en plan que tienen muchos tipos de quesos. Sí, muchísimos, sí. Hay un plato que se llama raclette, es un plato que solo se come en invierno. Y cuando te dicen que es la mezcla, pues en tu cabeza suena que... Pero luego cuando lo pruebas, sí. No, ¿algún otro prejuicio? Una idea que tenías antes sí. que cuando... A ver. Que son amargados. Sí, que los franceses son mala onda cuando no están fuera de Francia. Todavía sigue teniendo eso, pero por otra parte puedo decir que ellos son abiertos, eso sí. Pueden parecer amargados, pero en verdad cuando llegas a conocerles, pues sí que son bastante majos. No me lo esperaba. Yo no he venido a hablar mal de Francia, ¿eh? Es que si me pongo a hablar mal de Francia... No, yo no quiero que hables mal de Francia tampoco. Yo quiero que hables de tu experiencia. Es que en verdad muchos prejuicios no puedo tener porque es que yo he convivido con muchos franceses. Hombre, hay prejuicios buenos y hay prejuicios malos. Sí, a ver. A ver, algún prejuicio bueno. Has dicho, bueno, yo diría que es más normales. Sí. Sabes que en realidad aquí no hablamos mal de nadie. Claro. Estamos hablando solo, no hablamos mal, hablamos. Estamos opinando. Vale. Los franceses son muy curiosos. En el sentido en el que si yo les digo, por ejemplo, que vengo de Guinea, me van a decir, ¿qué Guinea? Porque no saben. Y yo les explico y empiezan a buscar. O sea, quieren saber más y a mí me gusta eso. 3 cosas que sean completamente normal hacer aquí en Guinea y que no sea normal hacer en Francia o en Lyon, donde estabas. O viceversa, que sean completamente normal hacer en Lyon, pero que no es normal hacer aquí en Guinea. Aquí, por ejemplo, en los supermercados, es normal que haya una persona que se encargue de coger de darte la bolsa para poner los productos en tu... O sea, que ponga tu compra en yo creo bolsa. Que en general sí es Martín. Vale, sí. Yo creo que solo pasa en Martín. No es que yo estaba súper acostumbrada a eso aquí. Y al llegar ahí, digo, ¿dónde está la persona que tiene que coger mis cosas? Creo que también hay ese caso de que, por ejemplo, te digan que tengas que pagar por el plástico y cosas así, ¿no? Uf. Sí. Es que en Francia, al tener las cosas muy automatizadas, todo está automatizado, ¿no? Sí, prácticamente. Imagínate que si no estoy diciendo que fuera algo malo, ¿vale? Sí. No digo que es algo malo, pero yo supongo que en realidad si se automatizan muchas cosas aquí en Guinea, mucha gente va a perder muchísimo trabajo. Sí, vamos a perder muchos empleos, entonces... Sí. Dar 4 besos, ¿cuántos besos son? 3 besos. Eso cuando saludas a alguien. Sí, eso es algo que en verdad quería hablar de eso, pero es que no sé explicar. La gente del sur, creo que sobre todo la gente del sur de Francia, tiene la tendencia, bueno, ya es una costumbre, de cuando te dan los besitos, es 1, 2 y 3. Espera, sí, da igual si eres hombre o mujer. Sí, da igual. A día de hoy, después de haber pasado ya bastante tiempo con franceses, es como que aún no termino de captarlo. Porque a veces que voy a saludar a alguien, yo ya tengo esa costumbre. Mi cabeza dice, son 2 besitos. Y luego viene la persona y me vuelve a hacer así, en plan, ¿qué pasa? ¿Otra vez? Y luego me acuerdo que, bueno, igual es del sur y tal. Porque yo fui a Montpellier, que está al sur, y conocí a unas personas, y yo les di 2 besitos. Me dijo, aquí son 3. Y yo, vale, el último. Bueno, es algo que... Aquí no tenemos. No, aquí no se hace. De hecho, aquí en Guinea lo que hacemos, tenemos, en realidad como que ya se está perdiendo las formas de saludar. Por ejemplo, los fans, con una persona que tiene mucha formalidad, que sois 2 hombres, os chocáis la cabeza. No sé si lo hacéis. ¿A qué etnia perteneces? Yo soy fan y soy bubi. ¿Eres fan y bubi, no? Sí. ¿Los bubi lo hacen? Yo no estoy muy seguro, tampoco. No creo, yo tampoco estoy muy seguro de eso. A ver, si algún bubi ve este video, por favor, que nos lo confirme en los comentarios. Y si lo ve, que me perdone por no conocer mi cultura. Aquí es normal que cuando tú haces un cumpleaños, eres tú quien paga. Esto nunca lo voy a hacer a entender.
No. Ya escuché este caso en España. Termina de Esto contarme lo bien tenemos eso que también. tratar bien. A ver, cuéntame bien Aquí esto. A ver. yo te invito, te digo, mira, Santi, vamos a quedar. Voy a hacer una fiesta o algo. Yo sé que voy a pagar. Entonces tú vienes sabiendo que ella está haciendo una fiesta. Vamos a comer. Porque ahí yo estoy saliendo, tengo que preparar dinero. No, yo conozco a gente que hicieron todo, o sea, montaron toda una película en Instagram diciendo que cómo es posible, guineanos, o sea, propios guineanos ya tienen esta costumbre en España. Me ha dicho que en España también se hace, no sé si lo sabías. Bueno, yo he visto un TikTok sobre eso. Lo conozco a gente que vive en España y dicen que en España también se hace que, por ejemplo, alguien celebra un cumpleaños, tú vas a su cumpleaños, tú que vas a pagar lo que vas a beber y es como que, señores, ¿cómo es posible? Si los españoles están escuchando esto, por favor, que me confirmen si de verdad esto es cierto. Yo no estoy 100% seguro de eso. Y tú tienes que ir sabiendo que lo que vas a consumir lo tienes que pagar. Esto ya no es un cumpleaños. Esto es una quedada por un motivo. Si tú me invitas, no entiendo por qué tengo que ir a pagar. Bueno, eso está ahí, pero no lo termino de entender. No, me estoy acostumbrando a eso. Pero Es aquí lo no, normal, aquí no. Tienes que adaptarte y tal. Aquí hacemos tu cumpleaños y no puedo ir a pagar, no es normal. Y son pequeños choques que a día de hoy mi cabeza no termina de procesarlo porque digo, ok. ¿Ves cosas que no te gusten de vivir en Francia? Yo no voy a decir Francia, voy a decir Lyon. Porque, vale, Lyon. Me gusta, lo que no me gusta de Lyon es que está cerrado. Yo estoy acostumbrada a vivir en una isla. Entonces tengo el mar al alcance. En menos de 10 minutos salen de mi casa, ya estoy cerca del mar, estoy en una playa. Y en Lyon no tengo playa. Y es algo que me frustra bastante porque soy una chica que siempre quiere estar donde hay agua. Ay. Siempre busco estar en plan para ver el mar porque es algo que está bonito, me gusta a mí, estamos viendo el mar. Otra cosa que no me gusta de Francia es que es caro. Igual yo lo digo porque soy una chica muy introvertida. Tal vez. Sí, soy muy introvertida. Entonces no me siento cómoda en cualquier lugar. Y a estos les gusta salir. Eso no lo puedo, no. Los franceses salen bastante y cuando hacen esas salidas entre estudiantes, a veces a mí me molesta porque digo, podéis quedaros en casa. Pero, o sea, no es nada, no es algo malo, eso tiene que ver conmigo. Pero sí tengo que decir algo que de verdad, la última cosa es la comida. Espera, ¿no te gusta la comida? No es que no me gusta la comida, es cuando tengo que ir a comprar la comida. Hay productos que yo necesito y no están. No, pero esto me extraña un poco. A ver, ¿qué tipo de productos así? Por ejemplo, he venido hasta Guinea por un zumo Vivesoy. Quería tomar Vivesoy. Porque no tenemos eso ahí. Y a mí me gustan mis productos. Me gusta comer mi atanga. Me gusta mi plátano. Joder, qué viendo, sí. tío. Y entonces si llego ahí y las cosas están caras, digo, mejor no lo compro. Prefiero traerlo de aquí hacia ahí. 3 cosas que te encantan de Francia en general. A ver. Me gusta poder cambiar de idiomas tranquilamente. Hay muchísima gente de países distintos. Cuando yo iba decía, igual cuando voy a la universidad, estoy estudiando en portugués, igual no tenga con quién hablar portugués, pero hay muchos, hay brasileños, portugueses, gente de Cabo Verde, Sao Tomé, digo, ahí puedo hablar, porque estoy aquí, tengo un amigo que habla portugués y yo no le estoy viendo. Entonces estoy aquí hablando español a duras penas porque no me queda otra. Ese video está editado mucho para que podáis entender bien. Me siento bien porque puedo hablar los idiomas que yo quiera. Si una mañana me da por no querer hablar francés, puedo ir a la calle hablando inglés y ellos me van a entender. Voy a hacer como si no entiendo francés. Pero eso es dentro del campus, ¿no? No, en la calle, en día a día. Oh. Si voy a la calle y digo, excuse me, can I have this? Ellos me van a entender. ¿Franceses promedio o gente de otras nacionalidades? O sea, todo el mundo. Es que si voy a una tienda y eso puede parecer tomadura de pelo porque yo sé hablar francés, pero si no me da por hablar francés y yo estoy hablando el inglés a la señora, me va a responder en inglés. Me gusta sentirme cómoda sabiendo que si ahora tengo que traducir algo rápidamente, lo puedo decir en otro idioma y me van a entender. ¿Sabes que en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, tenemos como el idioma español, o sea, el idioma oficial español, luego tenemos francés, y luego tenemos portugués. A ver, portugués, ¿qué porcentaje dirías que la población habla desde tu experiencia? Eso está a 2. Y la verdad es que yo también tengo muchas de portugués. Está a 2, porque
Yo no conozco mucha gente tampoco, De hecho, el hecho de que yo esté estudiando portugués, me preguntan por qué. Yo qué sé, el día de mañana si hay más acuerdos, cosas así, ya tengo una ventaja. Y no solo de parte del país, de parte, yo qué sé, de ti personalmente. Yo qué sé, verás ahí en algún momento, estarás en un restaurante y luego alguien dirá, no, nosotros querer, yo qué sé. ¿Aquí o fuera? Yo qué sé, fuera. Porque fuera sí ya me ha pasado. ¿En serio? Sí. En plan en Lyon había un señor que tenía que ir a la estación de tren y estaba hablando en portugués. Y nadie no lo entendía. No, yo tengo esa costumbre, cuando estoy en la calle me gusta escuchar. No es que yo soy congosa, pero es que está bien cuando estás en la calle y entiendes el idioma de la otra persona. Entonces te pones a escuchar. ¿Qué está contando? ¿Qué dice? Escucha, estás ahí. Qué interesante. Y el señor estaba pidiendo ayuda y no le estaba entendiendo. Ay. Y yo llego con mi portugués y empiezo a hablarle de lo que você precisa, todo eso, tal. Y él me explicó que tenía que ir a la estación y le indiqué y tal. Y digo, ay, sirvo para algo. Una anécdota o algo súper gracioso o súper raro. O que te pasó, yo que sé, una anécdota, algo que te pasó, algo súper gracioso o raro que te ha pasado viviendo en Francia. No es. Bueno, ahora me río porque raro. Me río de mis problemas. A ver. Gracioso no es, tampoco es raro, pero es algo que me ha dejado bastante en shock. Y de hecho tenía que hacer un story time en mi canal, pero lo voy a contar en su canal. Es verdad, por cierto, tiene un canal. Lo voy a dejar aquí arriba o en la descripción, ¿de acuerdo? Es sobre lo de la casa. ¿Que vives? Sí. Ajá. Para encontrar una casa en Francia es bochornoso cuando eres estudiante. Porque te piden muchas cosas, tienes que tener un expediente súper cargado, tienes que convencerles de que quieres tú la casa. Okay. Yo sí que os doy dinero, yo sí que puedo convencerles de coger mi dinero. Es eso. Okay. Yo encontré un apartamento súper bonito, le mandé las fotos a mi madre, dije, mira mamá, tal, el precio me parece bastante correcto, y yo vi el apartamento, empezamos con los trámites, y llega el día, y bueno, solo tenía que firmar el eso, porque ya conocía al señor, ya conocía la casa, sabía dónde estaba, y digo, bueno, voy a, y estaba metiendo la presión a mi madre, que mira, me voy a mudar. Si llega el día en el que tengo que firmar el papel y coger las llaves, llego al edificio y tal, con un amigo, le digo, señor, ya estoy abajo. Me dice, ahora voy. Yo estaba hablando con mi amigo como si nada. Y luego me manda un mensaje, creo que te voy a mandar me río porque es que en ese momento me quedé, a ver. ¿Really? A ver, suelta la cosa. Y luego me manda un mensaje y me dice, lo siento, esto es una estafa. Y ya, perdón, ¿cómo que es una estafa? Espera, te lo dijo, te lo entendió el mensaje que sí. Lo siento, es una estafa, se fue. Sí, me dijo, désolé, tout ceci c'est une arnaque. Y yo en plan, le enseñé el mensaje a mi amigo y le digo, mira, ¿es el número correcto o estoy leyendo mal y tal? Empezamos a llamar, ya no contestaba. Ya no contestaba, llamamos con todos los números que teníamos, nadie contestaba. Y ya no sabía dónde contactar. ¿Pero dónde encontraste el apartamento? ¿Era en una aplicación o algo así, no? En una página de inmobiliaria. Una página, bueno, de venta de alquiler de casas en Francia, en Lyon. En Lyon. Y me puse en contacto. Yo vi al señor, si le veo, es que yo si llego a ver a ese señor, si tú ya sacas este vídeo, lo que puede pasar entre tú y yo, no sé. Es que... Y así se llevó mi dinero. Y bueno, soy hija de mi madre y a mi padre, que mira, nos han estafado. Estoy buscando un apartamento. Cuando creo ya tenerlo, me quedé sin dinero, sin apartamento. Y como que fue un shock en mi cabeza, porque en lo que yo voy a procesar todo eso, en que me ubico otra vez. Para saber en qué situación está. ¿Qué hago? En plan, ¿qué ha pasado? Sí. Sintax, error, en plan, espera, ya no proceso bien todo eso. ¿Cómo te llevas mi dinero? Luego te pasa eso y te cierras. Ya soy una persona muy cerrada. Ya investigas a tope todo lo que... No quiero saber nada. De los franceses, en plan como personas. Y tres cosas que no te han gustado de los franceses como personas. Yo me he quejado de que siempre hay que pagar con los compañeros y tal. Donde les doy un 10 es que cada vez que van a verte o haces algo, siempre tienen un regalo. No bromean con los regalos. Los franceses siempre vienen con algo para ti cuando vienen a verte. Y es algo súper bonito. Sí, son bastante... Son detallistas. Sí, porque aquí puedes decir, os invito a la... A mi cumpleaños. No, ni siquiera el cumpleaños. ¿Quién va a traer tu regalo ni nada? Aquí no hacemos estas cosas. Les digo... Bueno, al menos no es costumbre. Vamos, yo qué sé, me estoy mudando, tengo una nueva casa, os voy a enseñar mi casa. Ellos van a venir con un detalle. Un bizcocho o algo así. Sí, no, yo qué sé, aunque un cuadro. Te van a traer un cuadro para tu casa, tu nueva casa, no sé qué. Te traigo vasos o algo y
Es que es muy bonito de parte de los franceses. Es súper bonito. Otra cosa que me gusta de ellos, no somos muy expresivos. Aquí en Guinea. Sí. Eso es cierto. No somos, Es que, no somos muy de dar besos en la calle ni sí. abrazar. No hacemos estas cosas. Yo no hacemos si ves a nuestros padres dándose besos, Nada, solo ves agarrándose hijos. las manos, lo que sea. Aquí en Guinea con tus padres solo ves hijos. No ves cuando se abrazan ni cuando se besan. No somos muy expresivos, No, o sea, no. fuera de... Del dormitorio. Sí. Y ahí, pues, sí. Y es muy bonito porque puedes estar tipo un parque o algo. Aunque abuelitos se vas a ver dándose besitos, están agarrados de la mano y tal. Y es muy bonito. A mí me gusta mucho. Me gusta ver eso. Ojalá Guinea fuera así, ¿no? Aquí no se puede. Poco a poco. Sí. Pero es que es muy bonito, la verdad. Que es que son libres de hacer lo que quieren y tal. Y otra cosa es que no me siento muy juzgada ahí. Como muy juzgada. En el sentido de que puedes ser, salir de... a Puedes ver, destacar Ujú. siendo tú mismo y no te van a juzgar. Por Yo creo ejemplo, creo sí. que ya entiendo lo que dices, en plan, muchas veces ocurre aquí que, por ejemplo, si eres muy buen estudiante en clase, Sí. intentas como limitarte porque aquí es muy... Les La gente frustra. tiene O sea, se envidia. empieza a frustrarse. Sí, Pero eso no me sí. importa. Yo he ido a estudiar. Todos hemos venido a estudiar. Si tú quieres estudiar y está bien, es tu problema. Pero por ejemplo, con la de vestimenta, eres libre. Es que te quedas viendo unos outfits. Digo, eso yo no me puedo poner. Es envidia sana. Es- Esto no me lo puedo poner. Pero le queda súper bonito a la persona. En mi uni, los de derecho, vamos como gente que no tenemos casa. Somos homeless. Pero ves a otros estudiantes y parece un desfile de moda. Y te quedas en plan... Es una especie de fashion week o algo así. Y a mí me gusta eso porque Sí. no te juzgan. Sí. O sea, eres especial y no te juzgan. Es algo que aquí, o sea, eres raro y se ve feo. ¿Has notado que los franceses tienen algún tipo de prejuicio con los extranjeros? ¿Algún tipo de problema o como que actúan de una forma cuando están cerca de un extranjero? Sí. Estás caminando por la calle, la abuelita llega con su bolso, te ve, agarra su bolso. Señora, lo que tú tienes en tu bolsa, yo también lo tengo. Ella se aparta, agarra su bolso fuerte. Así. Es que es lo típico de toda la vida. No voy a decir que eso sea racismo, pero es que es un prejuicio que ya tienen. A mí me molesta que no conozca mi país. Me acuerdo que yo me estaba presentando a una chica. Le digo, vengo de Guinea, me pregunta, ¿está en América? No. No. Se creen que cuando vienes de fueras, tiene que ser raro que tú hables bien francés. Porque digo, me pregunta, ¿por qué hablas tan bien francés? ¿Cuánto tiempo? O sea, me pregunta, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Yo, 1 año. ¿Por qué hablas tan bien francés? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Cómo te lo explico? ¿Recomiendas emigrar a Francia? Si recomiendas a la gente que vaya a vivir en Francia. La posibilidad de trabajar. O sea, pues, a mí me gusta el hecho de estar en Francia y poder trabajar. Siempre vas a encontrar ofertas de empleo. Algo que creo que en algunos países, conozco a gente que está en otros países estudiando, Aquí, no vamos lejos, aquí no puedes encontrar algo para en plan, como joven. sí, como joven. En plan, estás estudiando y quieres trabajar. Yo sé que hay otras personas en otros países que no tienen esa oportunidad. Y ahí, pues, tú estás en regla y te pones a trabajar donde tú quieras. Y es algo bastante bonito. Y lo bueno es que también ellos se ponen de acuerdo contigo sobre cómo vas a trabajar. Dices, tipo, hoy yo no puedo trabajar porque tú no... O sea, combináis los horarios. Ellos se adaptan a tu horario. No eres tú quien tiene que adaptarse a ellos. O sea, se van a te preguntan, ¿este día estás disponible? ¿Puedes hacer esto de hasta tal hora a tal hora? Dices sí o no. Y si no, pues sí, ¿no? Joder, qué bien. Pues estamos aquí esta tarde con Celine, tranquilamente, aquí, con una buena vibra, hay buena sombra también, no ha soleado mucho hoy. No sé, si os ha gustado esa historia, comentádmelo ahí abajo, yo voy a estar súper encantado de leeros. Sí, también tenía en mente hacer una serie, todo ese tiempo he estado buscando a alguien un guineano que haya vivido en Latinoamérica. Llevo buscando un buen tiempo a un guineano que haya estado, no sé, o en México o en Brasil, por ahí, y no encuentro. Así que voy a empezar una serie en donde voy a estar entrevistando a gente de América Latina, de Sudamérica. Y no sé, si te apetece participar, me puedes escribir en Instagram. Y así empezamos con los primeros episodios que ya se están grabando. ¿Ok? Mi Instagram, que voy a dejar ahí en la descripción, ¿de acuerdo?